quiero reflexionar con ustedes acerca del tema del liderazgo en la iglesia y la inteligencia emocional. Recordemos que la psicología pastoral es una disciplina que pone a la psicología al servicio de la tarea total en la iglesia. Y la psicología tiene algunos elementos interesantes para aportarnos, en tanto y en cuanto sean coincidentes con lo que Dios nos ha revelado en su palabra, decía para aportarnos en cuanto al desempeño del servicio en la iglesia. Algunos le denominan liderazgo, otros prefieren denominarlo servicio en general en la congregación. Los líderes, los siervos en la iglesia, son claves en la dinámica de la congregación. Ellos fomentan la creación de climas y estilos de relación entre los miembros. Podríamos decir también, ellos son los que motivan a los miembros de la congregación al crecimiento espiritual, al servicio, al acercarse más al Señor. Cuando la iglesia carece de líderes competentes, comienza justamente a desviarse y a tropezar. ¿Por qué, nos preguntamos, algunos pastores o líderes intelectualmente idóneos no logran resultado en sus tareas? Por más que son intelectualmente idóneos. Bueno, esto es algo que lo vemos incluso en la vida secular. Vemos que personas con elevado coeficiente intelectual no tienen éxito en las relaciones personales, no tienen éxito en su vida personal, no son felices, por más que tienen un elevado coeficiente intelectual. En los textos clásicos sobre el tema de la inteligencia, generalmente se definía la inteligencia en términos de habilidades lógico-matemáticas, de habilidades, en el aspecto analítico-conceptual. Ya en el año 1940, Wechsler escribía acerca de que hay factores no intelectivos en la inteligencia, es decir, aspectos no cognitivos, otro tipo de aspectos que también hacen a la inteligencia. Howard Gardner, en 1983, amplió este concepto anterior de Wechsler al describir la inteligencia no como algo unitario, sino como habilidades o capacidades múltiples. De allí se empezó a hablar de las inteligencias múltiples, que son distintas, que son independientes una de la otra. Si bien no niega que hay un componente genético en estas habilidades, considera que esas potencialidades pueden desarrollarse y se van a desarrollar dependiendo del medio ambiente, dependiendo de la educación, dependiendo de la experiencia que uno tenga. Es decir, que no tiene que ver puramente con lo genético. Esta persona nació inteligente o nació no inteligente, sino que se pueden efectivamente desplegar y desarrollar estas capacidades. Entonces, mencionó toda una serie de inteligencias múltiples que yo les comparto rápidamente: la inteligencia lógico-matemática, lingüística, espacial, musical, corporal, intrapersonal, interpersonal y naturalista. No vamos a desarrollar cada uno de estos conceptos porque sería el tema muy amplio y no es el objetivo nuestro en el día de hoy. Goleman fue el que popularizó el término inteligencia emocional en un libro muy famoso que hoy todavía lo pueden encontrar en las librerías, de 1995. Goleman decía: cuando las emociones se orientan en una dirección positiva, como el entusiasmo, por ejemplo, el funcionamiento del grupo puede alcanzar cuotas muy elevadas, lo cual pone de relieve otro aspecto esencial del liderazgo: su efecto trasciende el mero hecho de llevar a cabo un buen trabajo. Hay más que esto, es tener alto coeficiente intelectual y ser eficiente en el trabajo. Hay elementos que van más allá de esto. Los líderes siempre han cumplido con una función esencialmente emocional. Esto es fundamentalmente lo que nos explica y lo que nos enseña el autor. El funcionamiento del grupo pone de manifiesto el papel fundamental que desempeñan los líderes en el clima emocional colectivo. Generar un clima emocional colectivo propicio, positivo.
Reiteramos, no basta con un buen coeficiente intelectual, solo pueden ser buenos líderes los que poseen esta inteligencia emocional. Ahora nos preguntamos cómo saber quién tiene esta inteligencia emocional y cómo reconocerla en uno mismo, o aún reconocer la ausencia o la falencia en este aspecto. Y otra pregunta que nos hacemos es cómo opera la inteligencia emocional en el contexto de la tarea de la Iglesia. Porque recordemos que lo que nosotros estamos haciendo hoy es aplicar estos contenidos de la psicología a la tarea de la Iglesia. Bien, vamos a describir a continuación 5 características que integran este concepto de inteligencia emocional y vamos a relacionarlas o vamos a mirar en la Biblia qué tiene para decirnos las Escrituras, que fundamentalmente es lo más importante. La primera característica que hace a la inteligencia emocional y que claramente la Biblia nos la presenta como un ideal que todos tenemos que buscar y mucho más los responsables, los siervos, los líderes en las congregaciones. Vamos a leer algunos textos de la palabra, el primero de ellos en Hebreos, capítulo 4, versículo 12 y 13 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dios nos conoce en profundidad, en lo más profundo. Pero en 1 Corintios, capítulo 11, 1 Corintios, capítulo 11, versículo 28, dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Y lo aplica a nuestra participación en la Cena del Señor. 2 Corintios, capítulo 13, versículo 5, yo les invito a que luego ustedes estudien más en profundidad cada uno de estos textos. Dijimos capítulo 13, 2 Corintios, perdónenme, capítulo 13 y versículo 5, dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Varias veces en el mismo texto el apóstol insta a los creyentes a conocerse a sí mismos. Y un último texto que vamos a leer en Gálatas, capítulo 6, versículo 3. Porque el que cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Acá estamos hablando de una persona que no se conoce a sí mismo, cree ser algo no siendo nada, engañándose a sí mismo. La primera, entonces, de las características de esta denominada inteligencia emocional, que es una denominación para mencionar o denominar lo que una habilidad, una capacidad que el creyente tiene que desarrollar con la ayuda del Espíritu Santo, que es la autoconciencia. Autoconciencia. Porque la primera persona a la que uno debe dirigir si es un líder es a sí mismo, por lo cual uno tiene que hacerse cargo de la propia vida. Esta cualidad de autoconciencia implica ser conscientes de nuestras fortalezas, de nuestras habilidades, de nuestras emociones, ser consciente de nuestras necesidades, de nuestros impulsos, de nuestras preferencias, de nuestros valores, ser conscientes de nuestros límites y actuar en consonancia con ese conocimiento, con ese autoconocimiento. Una persona con esta habilidad de autoconciencia se autoevalúa de una manera muy próxima a la realidad. Por eso dice la palabra: nadie tenga mayor concepto de sí que el que debe tener, sino piense de sí con cordura. ¿Qué es pensar de sí con cordura? Conocerse a uno mismo con la
ayuda del Espíritu Santo y de la palabra de Dios, que es como un espejo y me refleja y me ayuda a autoconocerme, y evaluarme de una manera muy próxima a la realidad. Un factor clave en el desarrollo de esta autoconciencia es la predisposición a la reflexión, a la meditación y a la oración. Las personas atropelladas, activistas, en general no tienen esta habilidad de autoconciencia. Las personas más predispuestas a meditar, a reflexionar, a orar, a contemplar al Señor son las personas más, propensas a este autoconocimiento. Con esta habilidad, las personas no tendrán inconveniente en asumir sus propias debilidades. Las personas sin esta capacidad, contrariamente, por ejemplo, interpretan cualquier observación crítica como una amenaza, como un peligro, como un fracaso. Las personas con autoconciencia saben pedir ayuda, porque se conocen a sí mismos. La segunda habilidad que hace la inteligencia emocional como un requisito indispensable para el liderazgo es el autocontrol. Vamos a leer algunos textos de la palabra respecto del autocontrol. La palabra de Dios es prolífica en textos y en conceptos a este respecto. 2 Timoteo, capítulo 1, el versículo 7, vamos a leer, dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esto del autocontrol no es otra cosa que el dominio propio. Y un texto muy sugestivo lo tenemos en Proverbios, el capítulo 16, y en el versículo 32 nos dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. El que se enseñorea de su espíritu, el que tiene este autocontrol. Esta función nos libera de ser prisioneros de uno mismo y ser prisioneros de los demás. La persona que no tiene autocontrol está presa del entorno, de lo que hacen o dejan de hacer los demás y de las propias pasiones. Si un líder es reconocido por su serenidad, por su autocontrol, se crea entonces una invitación a resolver los problemas con calma. Se genera un clima. Esa es la función del líder, de generar climas. Sin autocontrol, el líder entonces será dominado por otras personas o por sus propios caprichos, por sus propios estados de ánimo. Un autor dice: será vivido en lugar de vivir él mismo. Una persona controlada, un juguete de las pasiones y de las reacciones de los demás. Bien, vamos a compartir el resto de las habilidades propias de la inteligencia emocional en nuestro próximo video.